En Bodas con Raíces te ayudaré a tener una boda que refleje tus raíces y tu personalidad estando fuera de tu país. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Bodas con Raíces en este primer episodio del año. Feliz año nuevo para todos. Muchísimas gracias por estar acá un año más. Hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera en este primer episodio del año, de las tendencias que esperamos ver en el 2021. Pero quería agradecerte y quería desearte que este año para ti sea increíble, que esté lleno de mucho amor, de mucha felicidad, de mucha salud y bueno, que obviamente sea un año mejor que los anteriores. Así que vamos, como te digo, a hablar de las tendencias que esperamos ver en este 2021. Tengo una lista bastante larga de diferentes fuentes, digamos, que he encontrado, desde blogs de bodas como revistas, así como también el blog directamente de Pinterest y sus tendencias, que me parece muy interesante porque no habla de algo que alguien puso allí, sino directamente de lo que el consumidor o el cliente final está buscando, y esto me encanta porque es muchísimo más real. Antes de comenzar con esta lista que tengo el día de hoy, te voy a hablar un poquito del color Pantone del 2021. Ya te expliqué hace un año exactamente que estábamos haciendo la lista de tendencias, que Pantone es una empresa de decoración que desde hace muchos años da un color del año. Esto comenzó como una estrategia de marketing y hoy en día rige muchísimas de las tendencias del año. Así que el año pasado teníamos un color muy fácil, entre comillas, para el 2020 porque era el Classic Blue, un color muy elegante, muy fácil de combinar porque era un color bastante oscuro y que además para el mundo de las bodas, digamos, era perfecto porque nos daba ese aire precisamente a elegancia que necesitábamos. Pero este año la tenemos un poco más difícil, primero porque es la primera vez que Pantone elige dos colores como color del año, y esto, digamos, en su página dicen que es para reflejar un poco que no estamos solos, ese compañerismo, esa compañía que nos debemos hacer después de un año tan difícil como lo fue el 2020. Y precisamente por eso elige dos colores este 2021, que son un amarillo bastante vivo, bastante intenso, que lo voy a estar mostrando en mi Instagram durante estos días, así que si quieres seguirme por allá me encuentras como Salas Planner. Y por otro lado tenemos un gris muy normal, un gris simple, bastante claro, que van juntos, como te digo, acompañándose. Y te debo decir que hice varias encuestas los últimos días de diciembre en mi Instagram sobre qué opinaban de estos colores, y hubo una reacción muy interesante porque al principio la mayoría de las personas dijeron que el amarillo no les convencía en general para las bodas y menos, digamos, en esa combinación. Pero luego hice una búsqueda de cómo se podrían combinar estos dos colores en el mundo de las bodas y subí unas cuantas imágenes y volví a hacer la encuesta, y en este caso muchísimas personas me dijeron que sí lo veían en el mundo de las bodas y que sí lo utilizarían. Pero bueno, esto no es como tal una tendencia, a pesar de que muchas veces este color rige las tendencias, sino es algo que podemos utilizar. Si quieres, como te digo, en mi Instagram te voy a estar dejando algunas ideas de cómo utilizar estos colores en el mundo de las bodas, porque sin duda debíamos comenzar por acá. Otra cosa que quería aclarar antes de, digamos, comenzar con esta lista de tendencias que tengo es decirte que a mí personalmente las tendencias no me encantan. No soy una persona que mira las tendencias y en base a eso organiza bodas o saca de allí ideas para las bodas. Porque, como siempre te he dicho en este podcast y en mi contenido en general,
una boda debe reflejar la personalidad de los novios y las tendencias son muy impersonales porque precisamente son cosas que están de moda para todo el mundo, no respetan una personalidad como tal. Así que la manera para mí como se deberían usar las tendencias es una vez que tú ya sepas muy bien cómo vas a reflejar tu personalidad en tu boda, entonces puedes ir a ver cuáles son los elementos de estas listas que pueden ir con tu personalidad y utilizar solo esto. Dos cosas muy incorrectas es usar cosas, usar elementos, agregar elementos al día de tu boda solo porque están de moda. Por ejemplo, usar un vestido de novia solo porque está de moda, solo porque es tendencia ese año, pero que realmente no es tu personalidad, eso es algo muy incorrecto. Debe ser una tendencia que vaya con tu personalidad en serio, o sea, algo que harías así no estuviera de moda. Y la segunda cosa muy equivocada, digamos que se puede hacer con respecto a esto es querer hacer algo y no hacerlo porque no está de moda, porque no refleja una moda. Esto me parece que no está bien, me parece que deberíamos eliminar esa idea de que la boda debe llevar tendencias a juro. ¿Ok? Ahora sí, una vez aclarado este punto, pasaré a decirte un poco la lista de tendencias que tengo acá, que he encontrado, como te digo, en diferentes fuentes. La primera que encontré fue decoración minimalista, digamos una decoración muy atemporal, muy sencilla, muy clásica y sobre todo más flexible, más desenfadada, no estas decoraciones gigantes con arreglos súper complejos que además son precisamente muy del año, muy lo que esté de moda ese año. Aquí vamos un poco más a lo atemporal, a lo sencillo, a lo clásico y a elementos muy minimalistas, a no sobrecargar la decoración en general. Luego esta la describen como mesas bonitas, pero digamos es un poco como que cada mesa sea única, que cada mesa tenga elementos que la hagan realmente lindas de ver, no solo de bodas, sino esto es una tendencia muy en general de decoración, pero que se va obviamente a unir al mundo de las bodas y es usar elementos clásicos, elementos que crean contraste sobre todo para que resalten y muchos bajoplatos metálicos y de colores encendidos como amarillos o dorados quemados o incluso más coloridos como pueden ser verdes, rojos y en tonos metálicos. Luego el estilo natural, sobre todo en muebles, en decoración, elementos de ratán de bambú, de madera, mesas en crudo, sin mantelería, todos estos elementos decorativos de estilo natural, de estilo madera, van a estar muy en tendencia y esto, como te digo, es una de esas cosas que vemos en tendencia en decoración en general y que agregamos, digamos, al mundo de las bodas y se ve muy bonito, sobre todo la parte de las mesas y mantelerías, a mí me encantan y combinado con lo que te estaba diciendo anteriormente de los bajoplatos coloridos, se ve muy bien, hace un contraste muy muy bonito. Luego, vajillas vintage auténticas. No es mi tendencia favorita, pero es algo bastante especial para bodas muy elegantes, muy protocolares, por decir así. Estas vajillas donde cada pieza es diferente, donde son realmente elementos vintage de tiendas antiguas y todo esto puede ser súper, súper bonito. Luego, espacios para la comodidad. Esta me encanta porque es algo que yo siempre he usado, que mis bodas siempre han tenido, que incluso mis 15 años tuvieron, era todo una fiesta, un evento basado en espacios para la comodidad, que se pueden entender como
espacios chill out, los puffs, los muebles, pequeños sofá o estos espacios un poco más relajados donde no necesariamente se come, se puede hacer incluso en la parte del aperitivo o si estás organizando una boda solo con buffet o con finger foods o todas estas cosas, estos espacios sobre todo para mantener conversaciones son súper chéveres, a mí me encantan. Luego, decoraciones salvajes y flores de temporada. Esto es algo que yo te comentaba también en el podcast de cómo hacer la boda más sostenible y es que se deja un poco de lado el querer forzar digamos una boda invernal con, no sé, con flores de verano o forzar a flores exóticas en lugares donde no existe. Se va a pasar a una decoración mucho más de temporada, respetando a nivel local qué es lo que está en ese momento y con decoraciones bastante salvajes y menos complejas, como decíamos anteriormente. También con mucho uso, no tanto de flores, sino más de plantas como tal o de hojas verdes y menos floritura en general. Hablando un poco también de flores, vemos un nuevo estilo de ramos de novia, menos ese buqué redondo muy simétrico. Vamos a pasar a ver cosas un poco más asimétricas, incluso buquets entre comillas de una sola flor grande o incluso la ausencia de un buque como tal. Y esto viene un poco a romper con eso que teníamos antes de incluso buques súper grandes, muy simétricos, muy redondeados, por ejemplo. Eso vamos a dejar de verlo un poco. Luego, este año, por supuesto, la gran tendencia es las bodas al aire libre, o van a ser sobre todo en primavera y verano, por supuesto que es un poco más sencillo de hacerlo y esto quedan como secuela del 2020, como parte de las medidas de seguridad. Se recomendaba que si se iban a unir cierto número de personas, se hiciera al aire libre, lo cual obviamente disminuía un poco los riesgos de infecciones y entonces esto se va a seguir viendo. Y parte de las bodas al aire libre, una tendencia que seguimos viendo desde hace un par de años es la iluminación en todos lados, pero en este caso hablamos de iluminación directamente en los árboles y es colgar directamente las lámparas de las raíces de los árboles y iluminar como tal los mismos árboles como parte de la decoración. Esto es muy bonito en bodas, sobre todo que se celebran en la cena, digamos, al atardecer. Se ve increíble, se cuelgan también materiales reciclados como pueden ser viejas bombillas con velas o con pequeñas luces y se ve muy muy bonito. Luego, como decíamos también de secuelas del 2020, van a quedar dos tendencias más que son las bodas íntimas, que esto al principio, como te digo, era una ley, digamos, eran cosas que hacíamos por obligación, pero ahora quedará, digamos, como decir, por decisión, el hacer bodas más íntimas con las personas que realmente queremos a nuestro alrededor ese día y que por ende obviamente van a ser bodas más económicas. Y la segunda tendencia que queda como secuela del 2020 son las mascarillas personalizadas o como regalo y las estaciones de gel hidroalcohólico. Estos van a ser como pequeños corners, pequeñas estaciones decoradas también, personalizadas también, pero pues manteniendo siempre esta parte de seguridad, por lo menos hasta que no haya algo a nivel mundial como puede ser la vacuna o entre comillas la extinción de esta pandemia que nos diga que esto ya no se debe tomar en cuenta, pero mientras tanto esto se debe tomar en cuenta. Antes de seguir quiero aclararte una cosa, obviamente estas son tendencias sobre todo de decoración y todo esto, pero en general lo que va a ser este 2021, el año completo, es muy difícil que podamos estimarlo, que podamos preverlo, porque si una enseñanza nos dejó el 2020 es precisamente que las cosas pueden cambiar muy rápidamente y en lugares diferentes, así que vamos a decir que sobre todo estas
que quedan como secuela del 2020, vamos a decir en el primer trimestre o muy arriesgado en el primer semestre, pero luego no sabemos qué es lo que va a pasar. Ok, sigamos. Decoraciones monocromáticas, esto a mí personalmente me encanta, elegir un solo color y hacer toda la decoración de la boda alrededor de ese color en diferentes shades, en diferentes digamos, más claro, más oscuro y todo esto, pero que se siga manteniendo monocromático. Esto va muy de la mano con la parte de la decoración minimalista. Luego, en la parte de vestidos de novia, vamos a ver muchos diseños de 2 piezas y que además se pueden cambiar, digamos, a lo largo del día, se pueden intercambiar o incluso que pueden ser modelos vintage o reusados, pero en general estas partes de modelos de 2 piezas o incluso 2 piezas no solo entendido como pantalón y franela o falda y parte de arriba, sino también, por ejemplo, un vestido más sencillo con una capa que le aporte. Y además estos diseños de 2 piezas se van a enriquecer muchísimo con accesorios. Lo veíamos también el año pasado, la parte de los maxi accesorios y cómo enriquecer el look de novia. Luego, como decíamos anteriormente, las comidas al aire libre, por lo menos en la primera parte del año, no vamos a ver muchos buffets porque incluso a nivel de regulaciones no es algo que esté permitido, pero sí muchas comidas al aire libre para disfrutar un poco más de toda esta parte, como te digo, también cuando lleguen las temperaturas más aptas para este tipo de cosas. Luego me encantó este titular porque yo te vengo hablando desde hace más de un año de esto y decía la sostenibilidad es una realidad y es completamente así. Yo te he hablado en varias ocasiones de cómo hacer la boda más sostenible. Vemos que también la parte de decoración floreal va hacia esa parte de la sostenibilidad y además en este año se une una cosa adicional que no solamente es parte de ser sostenible, porque también hemos visto que esta situación a nivel mundial que estamos viviendo pues es también un poco consecuencia de comportamientos que hemos tenido como seres humanos durante mucho tiempo que han dañado nuestro planeta y hemos visto cómo cuando nuestra participación baja, que fue en los primeros momentos de pandemia, cómo llega a el planeta beneficiarse de esto y entonces esto obviamente va a impactar directamente a que queramos ser un poco más sostenibles, pero también que queramos apoyar mucho más el comercio local, porque obviamente toda esta pandemia ha traído consigo una crisis económica importante y se ha vuelto fundamental apoyar los negocios locales. Y estas dos cosas, aunque no lo creas, van de la mano, la sostenibilidad y el apoyar a las cosas locales. Y como te digo, lo vemos también en todas las tendencias que hemos visto anteriormente, que la decoración sea más minimalista, que las flores sean más de temporada y todas estas cosas. Las bodas íntimas también son mucho más sostenibles en general. Así que ver cómo podemos hacer que las bodas sean más sostenibles es una realidad y en este 2021 va a ser una gran tendencia. Te invito a escuchar el podcast en el que hablo de esto, pero voy a tratar de profundizar un poco más en mis contenidos en esta primera parte del año para que tengas un poco más de información al respecto. Luego, hay una tendencia muy curiosa que encontré en las búsquedas de Pinterest, en el resumen de estos últimos días de 2020, primeros días del 2021, y son las chaquetas de mezclilla o de jean para las novias. Esto me encantó porque ya se ha visto desde el año pasado que están en super tendencia las chaquetas de jean, en general personalizadas, pueden ser pintadas o con accesorios encima, en fin, que se puedan personalizar. Esto se ha vuelto una gran tendencia y ahora entonces la vemos que también para novias, también siempre personalizadas, pintados con bride, con novia, con la fecha, con señora o Mrs.
el apellido y todo esto, y me encantó, me parece súper original. Si es algo con lo que te sientas identificada, me encanta, y además le baja un poco esa formalidad a las bodas, y bueno, personalmente me gusta muchísimo. Y la última que también vi en Pinterest, y que con esto vamos a cerrar esta súper lista de tendencias porque se ha hecho un poco largo este podcast, es el pastel de boda simple, o el cake o la torta del día de la boda, mucho más simple, de un solo piso. Sigue también esta tendencia de la nude cake o la torta desnuda, que es sin masas de azúcar encima, sino simplemente la torta con un relleno fresco y todo esto, que hace que sea un poco más simple. También quedándonos en este mismo tema, vamos a ver mesas de dulce, este candy bar que se ha hecho tan famoso en los últimos años, un poco más simple y con muchos dulces empacados, es decir, no tanto en arreglos ya hechos en monoporciones, sino todavía en empaques, y esto obviamente habla también de las medidas de seguridad, muchas cosas que no se podían hacer en el 2020, como dejar comida expuesta a que otras personas pudieran tocarla o estar, digamos, accesible a ella, mientras que otras debían comerlo. Así que estas fueron un poco las tendencias que encontré para este 2021, como te dije, de diferentes fuentes. Me parece interesante porque tenemos un poquito de todo. También digamos que debido a toda la situación económica que estamos viviendo, muchas de las búsquedas, por ejemplo en Pinterest, es para hacer bodas con menor presupuesto, y entonces hablan de muchos vestidos de novia reusados o alquilados o todo esto. Me encantaría saber tu opinión al respecto. Yo estoy súper de acuerdo, pero me encantaría saber qué piensas al respecto. Y también se hablaba mucho de maquillajes súper sencillos que incluso pudieras hacer tú misma o que te pueda hacer tu amiga sin necesidad quizás de contratar otras personas. En fin, esto obviamente depende mucho del tipo de boda que tú quieras, pero son búsquedas que han sido protagónicas en Pinterest, y siendo una red social tan importante para el mundo de las bodas, me parecía útil comentarlo y tener en cuenta estas tendencias. Bien, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Estoy súper feliz de regresar a este medio en este 2021 con muchísimos proyectos, así que espero seguirte viendo por acá. Y recuerda que te espero siempre en Instagram, me encuentras como Salas Planner. Allí estaré subiendo también todo este contenido de las tendencias. Voy a estar haciendo un destacado en mis historias, y estaré haciendo también lives. De hecho, quería comentártelo por acá: el 12 de enero, el 19 y el 26, si no me equivoco, vamos a estar hablando precisamente de las tendencias, de cómo van a ser las bodas este 2021, y les voy a estar dando algunos secretos de organización que podrías utilizar si estás planificando el día de tu boda. Muchas gracias por estar acá, te espero en mi Instagram y nos escuchamos la próxima semana en otro podcast de Bodas con Raíces. Hasta la próxima, chao chao.